Conmigo, ¿para qué no fui diseñado? Pero antes de saber para qué no fuimos diseñados, leyendo la Biblia, estudiando ayer la Biblia, de verdad que le agradezco a Dios porque siempre que hay la oportunidad de estudiar los términos bíblicos, uno aprende y uno es ministrado, uno es confrontado, exhortado a través de la palabra. Entonces, y Dios hablaba a mi corazón a través de la palabra ayer y aprendí algo que honestamente nunca lo había entendido, comprendido de esa manera. Muchas veces he leído el libro de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, y nunca había encontrado los principios que encontré el día de ayer. Entonces, hoy quiero yo compartirlos contigo y vamos a arrancarnos. Pero quiero irme hasta el séptimo día de la creación. Todos sabemos qué pasó el séptimo día. ¿Qué pasó el séptimo día después de que Dios creó todo? Descansó. ¿Qué hizo? Descansó. Y entendí en Génesis capítulo 1 que así como Dios llevó todo un proceso para crear lo que hoy es el universo, la creación contiene principios que son aplicables a la creación de cada uno de nosotros como seres humanos. Cada uno de estos principios de la creación nos enseñan qué plan y qué propósito tenía Dios para cada uno de nosotros, así como lo tuvo de la creación. Y entonces hemos aprendido que Dios siempre comienza por el final. ¿Por qué te menciono esto? ¿Sabes? Dios primero ve el producto terminado y después va a poner el proceso para que tú llegues a ese proceso. Dios no te trazó un propósito y un proceso hasta que ve el producto terminado. Cuando Dios nos miró, Él primero vio qué planes tiene para ti y enseguida trazó un camino para que tú camines sobre él. Y sabes que en ese camino nos encontramos con muchas cosas. Jesús lo dijo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida eterna, dijo Jesús, es angosto y es estrecho y son pocos los que entran por él. ¿Por qué? Porque el camino para seguir a Dios, para cumplir el propósito de Dios, no es fácil. En ese proceso hacia el cumplimiento de nuestro propósito nos vamos a encontrar con muchas lágrimas, nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, no de la gente, no de la vida en sí, sino muchas veces obstáculos puestos por nosotros mismos para seguir avanzando. Entonces, encuentra en la Biblia que antes de que Dios llegara al séptimo día, que fue el día que descansó, Él primero tuvo 6 días de un proceso donde formó todo lo que hoy conocemos como el universo, pero esto nos enseña, cada uno de los días en la creación nos enseñan o aprendí que tienen un propósito, un principio que enseñarnos a la creación de nosotros como seres humanos. Y vámonos rápido al primer versículo que está en Génesis capítulo 1, versículo 3, por favor. Vamos a ir aprendiendo de los días cómo Dios fue creando, qué principio nos deja Dios. Dice, entonces dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Lo primero que Dios creó en el primer día de la creación, Dios hizo la luz. Ahora, déjame aclararte aquí algo. Esta luz de la que está hablando Génesis capítulo 1, versículo 3, no habla de la luz de esta que ahorita salimos, ves el sol y esa luz. Porque el día y la noche se crearon hasta el cuarto día. El primer día lo que Dios hizo fue, dijo Dios que haya luz. Era la luz de su presencia. Era la luz de su esencia en el planeta Tierra para que ésta comenzara a formar vida. Entonces, ¿qué principio nos deja esta de la palabra? Que el ser humano no fue diseñado para estar sin la luz de Dios. Si la luz de Dios no está en nuestras vidas, nuestra vida, nuestro mundo, nuestro universo va a permanecer muerto. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Hasta que entonces viene la luz, no es la luz del día, insisto, se refiere a la luz que vino al universo y era la luz de Dios. Entonces tú y yo no fuimos diseñados para estar sin la luz de Dios en nuestra vida, porque cuando la luz de Dios no está, todo será caos y desorden. Entonces,
Ese es lo que viene, el primer principio que nos enseña la Biblia. No fuimos diseñados, di conmigo, no fui diseñado para estar sin la luz de Dios. Segundo día, ¿qué hizo Dios? Versículo 7. Entonces, el versículo 7 dice, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Dice la Biblia que lo primero que hizo, dice que creó una expansión para separar las aguas que están en los cielos de las aguas que están sobre la tierra. Ahora, la deducción o la explicación de los textos bíblicos originales, algunos teólogos creen que esa agua que está arriba en los cielos se refiere al mar que está en el cielo, donde dice la Biblia que hay un mar de, ¿cómo dice? Calles de oro y mar de cristal. No, algunos teólogos dicen que se refiere a la parte atmosférica, a los vapores de agua y todo eso que forman el universo, es a lo que se refiere. Sea lo que fuere, que Dios separó las aguas que están en los cielos de las aguas que están en la tierra, sea lo que fuere, a lo que yo quiero referirme es al principio. Dice que creó Dios un espacio, en versiones más antiguas de la Biblia, dice que creó una expansión, o lo que hoy conocemos como el firmamento, donde habitan pues todas las estrellas y todo esto, todo lo que es la atmósfera de nuestro planeta. Este principio lo que nos enseña, después de que la luz de Dios llega a tu vida, el principio que podemos tomar aquí es que se tiene que separar en nuestra vida, se tiene que separar lo celestial de lo terrenal. No podemos pretender decir que estamos siguiendo a Dios si no primero aprendemos o caminamos cada día intentando, esforzándonos, orando, pidiendo, clamando a Dios para que nos ayude a separar lo terrenal de lo celestial. Porque no podemos como hijos de Dios vivir una vida donde esté mezclado lo sucio con lo limpio. No podemos mezclar lo terrenal con lo celestial. No puedes mezclar el amor de Dios con el odio. No puedes decir que amas a Dios, dice la Biblia, si a tu hermano que ves no lo amas. No podemos mezclar lo celestial con lo terrenal. Cuando Dios crea el firmamento para separar las aguas, nos está hablando de esa separación, que en el momento que Dios viene a nuestra vida, tiene que comenzar a haber una separación. Si tú tienes poco de conocer a Dios y aún estás aprendiendo, bueno, aprende que tienes que empezar a separar lo terrenal de lo celestial. Pero ¿sabes qué es inaceptable? Que muchas veces ya tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años conociendo de Dios y seguimos permitiendo que nuestro cuerpo sea usado para lo terrenal. Cuando cada día deberíamos de esforzarnos para que mis pensamientos, mis 5 sentidos, mi caminar, mi hablar, mis decisiones, mi trabajo, mi vida cotidiana, crezcan en lo celestial e ir muriendo. Dice la Biblia que debemos de hacer morir todo lo terrenal en nuestras vidas. No es normal, no está bien. No fuimos diseñados para que lo celestial esté mezclado con lo terrenal. ¿Para qué fuimos diseñados? El principio que nos deja el segundo día, ese firmamento. Ese firmamento que va a separar en nuestras vidas lo terrenal de lo celestial. ¿Vamos bien? Amén. Dígame sí o no. Amén. Tercer día, versículo 9 y versículo 11. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. En las versiones más pasadas dice que separó lo seco de las aguas, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y a la tierra seca la llamó, bueno, y a lo seco llamó tierra. Entonces vemos que en este tercer día, en versículo 11, por favor, dice: después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas. Ojo con esta frase: las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Dios separa en el tercer día de la creación, separa el mar de la tierra. Pero el mar en ese momento no tenía vida, no había animales dentro del mar.
En ese tercer día lo que Dios creó fue, descubrió la tierra y dice que en el tercer día nació toda la vegetación. ¿Qué principio nos deja esto a nosotros en nuestra vida? Por eso decía, ojo con esta frase. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas. Es decir, tú tienes dos naturalezas mezcladas en ti. La terrenal, pues porque somos seres humanos, somos carne, tenemos tendencia a hacer lo malo, tenemos la tendencia a odiar, tenemos la tendencia a resentirnos, tenemos la tendencia a mentir, a ser orgullosos, vanidosos, tenemos la tendencia, la Biblia dice que por naturaleza el corazón del ser humano se inclina hacia lo malo. Entonces, cuando tú llegas a Dios, debe de empezar a haber un crecimiento, debe de empezar a brotar semillas que den fruto, como dice aquí. Y aunque sigamos siendo terrenales, seguimos siendo carne, seguimos siendo polvo de la tierra, nuestro deber como hijos de Dios es que produzcamos frutos, que haya, dice, ahora, las plantas, la naturaleza, sabemos que representa vida, pero ¿sabes esta parte donde dice, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron? Hace algunos años, cada que empieza el mes de enero, siempre empiezo leyendo Génesis. No siempre lo he logrado, pero procuro leer la Biblia por lo menos una vez al año. Entonces en enero siempre empiezo con Génesis 1. Y entonces, hace como unos 5 años, así como que me dio como que flojera, y dije entre mí, Génesis 1 ya casi me lo sé de memoria, me dio como flojerita, esa es la verdad, me dio flojera leerlo. Y entonces hablé con Dios en mi corazón, y le dije, Dios, me da flojera leerlo, ya casi me lo sé de memoria, lo he leído tantas veces que casi me lo sé de memoria, pero le decía yo a Dios, enséñame algo nuevo que nunca haya aprendido yo de este capítulo 1 de Génesis. Al estarlo leyendo, me di cuenta que aparece muchas veces la frase, vuélveme a poner el 11 por favor, aparece muchas veces la frase, en versiones pasadas no dice clases de plantas y árboles de los que provienen, arriba, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas. En otras versiones de la Biblia dice según su género o según su especie. Lo dice muchas veces en el capítulo 1. Y entonces es cuando Dios habla a mi corazón al estar leyendo. Y yo le decía a Dios, yo soy una especie de planta. Yo soy una especie de árbol. Y mis palabras, mis acciones, mi conducta, todo es una semilla que está cayendo a mi alrededor. Y la ley de la siembra y la cosecha es que toda semilla que se planta tiene que brotar y tiene que producir frutos. Entonces, esto es lo que yo puedo compartirte, este principio de cómo la tierra, aún siendo terrenales, tú tienes que permitir que nazca de ti semillas que den frutos según su género o según su especie. Y tú no puedes pretender a tu alrededor sembrar amor si tú estás lleno de odio. Tú no puedes pretender sembrar paz cuando todo el tiempo estás peleando. Tú no puedes sembrar tranquilidad, no puedes sembrar fe si todo el tiempo estás angustiado. No puedes sembrar respeto cuando eres una persona irrespetuosa. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices es una semilla. Y no nos quejemos de lo que después nos toca cosechar, porque nos encanta recibir respeto, amor, perdón, apoyo, nos encanta, todo eso bueno nos encanta, pero ¿qué estamos sembrando nosotros a nuestro alrededor? Tú, igual que yo, somos un árbol, y en el tercer día, ¿estamos en el tercero o en el cuarto? Tercer día, estamos en el tercer día. Esas plantas que la tierra produjo, esas representan los frutos que tienen que nacer sin el pretexto. ¿Alguien me regala agua, por favor? Tienen que crecer sin el pretexto de decir, es que Dios se acuerda que somos polvo, es que Dios conoce mi necesidad, es que Dios me entiende, Él me tiene que dar chance de hacer esto, de hacer aquello, porque Él sabe que yo soy carne. No, Señor.
Dios se acuerda que eres polvo para tener misericordia de ti, pero no para darte rienda suelta que tú peques y hagas con tu vida lo que tú quieras. Tu obligación es permitir que de tu corazón broten semillas de las cuales después tú puedas cosechar. Este es el principio que nos da el tercer día. El cuarto día, versículo 14 y 18. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Siguiente versículo, 18, por favor. Gracias. Para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. El cuarto día, ¿qué creó Dios? Ahí sí estaba creando el día y la noche. Y para marcar el día y la noche, ¿qué hizo? Poner un sol y una luna. ¿Qué principio nos deja lo que sucedió en este cuarto día? El principio que nos deja es entender que el gobierno de Dios debe de ser establecido. Mira, el sol y la luna fueron puestos en el cielo, en el firmamento, las estrellas, para expresarnos el gobierno absoluto de Dios. Todos sabemos que si la luna se mueve 1 centímetro de su lugar, ¿qué pasaría en el planeta Tierra? Niños de preparatoria, de secundaria, de universidad, ¿alguien debe de saber? El mar se desbordaría. El mar se desbordaría, simplemente lo seco del planeta quedaría cubierto por el mar. Todos sabemos que si el sol se acercara 1 centímetro a la Tierra, moriríamos todos en un instante calcinados, porque el sol, la luna y las estrellas fueron diseñados de forma perfecta para estar en su lugar y en la forma correcta. ¿Y sabes qué? Los seres humanos también estamos dentro de ese gobierno, pero ¿sabes qué? Nosotros lo hemos alterado. Nuestro reloj está perfectamente diseñado para funcionar de una manera durante el día y de una manera diferente durante la noche. No sé si ustedes llegaron a platicar o platican con personas que todavía de muchos años atrás, antes de que hubiera electricidad en los pueblos, hoy ya casi todo el país tiene electricidad, pero antes de que hubiera electricidad, las abuelitas por allá nos platicaban que en cuanto el sol se metía, era hora de ir a la cama. En cuanto el sol salía, era hora de levantarse a trabajar. Pero ¿qué pasa ahorita? Nos dan las 12, nos dan la 1 de la mañana y nosotros por necesidad, por trabajo, por flojera, por el celular, por la película, por lo que sea, estamos alterando nuestro reloj biológico. Lo hemos volteado porque ahora dormimos de día y queremos trabajar de noche. Estamos tan perfectamente diseñados en todas las funciones de nuestro cuerpo que a veces no sabemos. Les platicaba en la mañana que el otro día fuimos a casa de mi suegra y estaba ahí una sobrina de mi esposo, ella es nutrióloga. Y ella nos estaba explicando, bueno, no a mí, yo estaba escuchándola a ella, mejor dicho. Y ella explicaba cosas que yo le decía después a mi esposo, oye, qué interesante, cómo Dios nos diseñó. Ella decía, ¿sabían que hay alimentos, o mejor dicho, hay sustancias que nuestro cuerpo produce solamente de día? Y otras las produce solamente de noche. Cuando nosotros alteramos los ciclos de sueño, los horarios de comida, los horarios de trabajo, se altera todo esto. Y ella decía, por ejemplo, ¿sabías que el omega 3, el cuerpo no lo puede digerir hasta que está oscuro? En cuanto se mete el sol, el cuerpo produce una sustancia que adquiere el omega 3. Por eso ella decía, por eso es conveniente, o ella decía, por eso yo lo que les receto a mis pacientes es que las pastillitas esas de omega 3 se tomen durante la noche, porque en el día el cuerpo no las va a aprovechar, porque el omega 3 necesita de una sustancia que tiene el cuerpo para aprovecharlo. Y uno, bien cuenta. Uno dice, yo tengo hambre, voy a comer, sea a la 1, sea a las 3, sea a las 5, y nos estamos haciendo daño. Oía yo en la televisión del sueño. Dice que esos famosos, nada más otro ratito, 5 minutos, 10 minutos más, ya sonó el despertador ahorita, 5 minutos más. Y ese neurólogo explicaba, dice, ¿sabías? Cuando tú despiertas que suena la alarma, levántate rápido,
Porque si tú haces eso de que 5 minutos, 10 minutos más y te vuelves a quedar dormido, tu cerebro registra que es hora de iniciar un ciclo completo de 8 horas de sueño. Entonces tú te despiertas a los 10 minutos todo espantado porque ya se te hizo tarde, porque los niños se tienen que ir a la escuela, porque hay que hacer el desayuno, porque el camión me va a dejar, y nos paramos todos acelerados y durante todo el día nos sentimos cansados, nos sentimos con sueño, y eso a veces repercute hasta emocionalmente. ¿Les ha pasado que cuando hay un cansancio del que dicen, Dios, ya no puedo con este cansancio, te viene hasta como una tristeza? En la que dices, ¿no vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena tanto cansancio por esto? ¿Por qué? Porque tu cerebro lo que hace es medio despierta. Porque en realidad lo que el cerebro quiere es seguir dormido. ¿Por qué? Por los famosos nada más 10 minutitos más. Entonces imagínate qué perfectamente diseñados estamos para que nuestro cuerpo funcione de esa manera. Otro dato que escuché en estos días, dice que el aparato reproductor masculino es tan delicado, algunos científicos, lo leí así, en la ciencia hoy en día deduce que el aparato reproductor masculino está erróneamente colocado en un mal lugar, porque está fuera del cuerpo. Y dice que es tan delicado, ese órgano es tan delicado que debería estar dentro del cuerpo, protegido, como el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón. Pero dice que los estudios han arrojado a luz que si el aparato reproductor masculino estuviera dentro del cuerpo, no podrían producir esperma. Porque el esperma necesita de la temperatura perfecta fuera del cuerpo, no adentro del cuerpo. Y la mujer, si tuviera el aparato reproductor fuera de su cuerpo, no funcionaría para dar a luz. Entonces, todos esos detalles dices, wow, qué manera tan perfecta en la que Dios nos creó. Por eso, no por nada Jesús decía, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Porque todo está perfectamente diseñado para funcionar conforme Él nos creó. Les decía en la mañana, algunos de aquí, ¿alguien se acuerda de? Solo yo veía a Chabelo porque en la mañana pregunté y nadie sabe quién es Chabelo. Levante conmigo los que sabemos quién es Chabelo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la canción del Reino del Revés? Sí. ¿Quién me quiere decir un pedacito? Yo nada más me acuerdo de la parte donde decía, me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después, ¿se acuerdan? Sí. Y luego hay otra parte donde dice, me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, ¿se acuerdan? Sí. ¿Hay otra frase que alguien se acuerde? Ay, no me digan eso, ¿a poco no más yo? No creo que sea la más grande de aquí, ¿verdad? Bueno, pues exactamente estamos haciendo lo mismo. Estamos viviendo en el reino del revés. Trabajando de día, trabajando de noche y durmiendo de día. Comiendo, haciendo, eso es a nivel del cuerpo, pero a nivel del alma. Estamos odiando cuando no nacimos, no fuimos diseñados para odiar. Estamos envidiando y no fuimos, nuestro cuerpo, tu alma, colapsa cuando albergas estos sentimientos. Tu alma colapsa. Tu alma va a gritar pidiendo auxilio. Cuando tú guardas en tu corazón envidia, orgullo, odio, rencor, sentimientos de venganza, temor, angustia. Y entonces esto nos lleva a colapsar y entonces de ahí que viene la depresión, la ansiedad, el insomnio, los ataques de pánico, y ahí están los psicólogos y los otros, ¿cómo se llaman? Los psiquiatras llenos de pacientes. ¿Por qué? Queriendo recurrir a las terapias y a medicamento que nos pueda ayudar cuando estamos quebrantando. O sea, imagínate que tú arrancas un árbol de manzana y lo plantas en el mar. Imagínate que sacas una ballena y la metes al río Balsas o al río Lerma.
No se puede. Entonces, ¿quién nos dijo que nosotros sí podemos alterar el ciclo normal de nuestro cuerpo, de nuestra alma? ¿Quién le dijo al ser humano que era posible vivir sin la luz de Dios? ¿Quién le dijo al ser humano? ¿Quién les dice a los hijos de Dios que es posible vivir mezclando lo celestial con lo terrenal? No se puede. Fuiste diseñado para ser su imagen y para vivir en su semejanza. Si tú alteras ese principio, no te lamentes, ni culpes a otros, ni culpes a Dios de las tragedias de tu vida. Porque cuando la familia se acaba, cuando el matrimonio se acaba, cuando el negocio se acabó, cuando las tragedias llegan a nuestra vida, entonces con que nos enojamos primero es con Dios. Cuando hemos sido nosotros los que hemos decidido alterar el orden de la creación. ¿Vamos bien? Amén. Quinto día. Quinto día, versículo 20. Léalo, por favor, en lo que toma agua. Entonces Dios dijo a las aguas, traen Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces. Ah, pero espérenme, me salté en el cuarto día. No, sí, es aquí. Dice, para gobernar, otra vez el versículo 20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves y de toda clase. Aquí hay dos cosas. En el quinto día empieza a haber vida en el mar y empieza a haber vida en el aire. Los animales marinos y las aves de los cielos. ¿Qué nos enseñan qué principios nos enseña el quinto día? El agua representa todo lo espiritual en el ser humano. Por eso es que cuando venimos a Cristo, el siguiente paso es bautizarnos. Porque el bautismo marca un antes y un después en tu vida. El bautismo marca que quieres seguir a Dios y dejar lo terrenal atrás. Las aguas siempre van a marcar principios espirituales. Cuando el pueblo de Israel dejó Egipto para ir hacia la tierra prometida, tuvieron que atravesar ¿qué? El mar. Cuando Josué entró del desierto, llevó al pueblo del desierto a la tierra de Canaán, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que atravesar el Jordán. Jesús, muchos de sus milagros, muchas de sus enseñanzas, ¿sabes dónde las dio? ¿O dónde las hizo? En el mar, en lanchas. ¿Casualidad que llamó a pescadores a ser de sus discípulos? No lo sé. Pero lo que sí la Biblia nos enseña que el agua es símbolo de las cosas espirituales. Entonces, cuando Dios dice en la Biblia que en el quinto día el mar empezó a producir animales, nos está hablando de que parte de nuestro desarrollo, parte de nuestro ciclo de la creación debe de haber frutos espirituales. La Biblia dice en Gálatas que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, estamos diseñados para dar frutos espirituales. De acuerdo al quinto día, el mar produjo animales. No es normal que tengamos tiempo en Dios y no tengamos frutos espirituales. Tenemos un montón de prejuicios a veces. Porque nos queremos adecuar pensando, ¿sabes? Muchas veces seguimos con la idea de que las buenas obras son las que me van a dar salvación. Y la Biblia dice que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Porque por cultura, por lo que tú quieras, tenemos la idea de que las buenas obras o lo que yo haga me va a abrir la puerta al cielo. Pero la Biblia dice que la salvación solamente es por gracia. Es un regalo de Dios. Cuando tú le pides perdón, cuando tú dejas tu vida pasada, te arrepientes y vienes a Él, entonces
viene una regeneración de tu espíritu y entonces la salvación viene como un regalo de parte de Dios. Pero, ojo, eso no es justificación porque muchas veces nos vamos con la idea de que, bueno, como la salvación no viene por obras, pues entonces le doy vuelo a la hilacha con los deseos de mi carne. Y no, la Biblia dice, no sé si, ahora sí me pones la cita de Efesios, Linda, por favor. Es que aquí creo que yo me confundí en darle una cita diferente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué fuiste hecho? O sea, las buenas obras no te salvan, pero como hijo de Dios, no es normal que no hagas buenas obras. ¿Para cuáles son las buenas obras? Fijarte, trabajar por aquello que a Dios le preocupa. Servir en aquello a lo que Dios te llamó. Desarrollar aquello que Dios puso en ti. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? ¿Qué talento? ¿Qué habilidad? ¿Qué tienes en la mano? Aquel niño que solamente trajo 5 panes y 2 peces. Le dijo, esto es lo único que tengo. Aquella mujer viuda que dice en la Biblia que murió su esposo y quedó llena de deudas. Y dice que vino el profeta y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, solamente tengo un recipiente con aceite. Y le dijo el profeta, con esto está bien, consigue vasijas. Y dice que cuando comenzó a llenarlas, dice que pidió vasijas prestadas y cuando se llenaron, dice que el profeta le dijo, ve y vende este aceite, paga tus deudas y salva a tus hijos. Porque dice la Biblia que esa mujer estaba preocupada porque decía, mi esposo me dejó endeudada y sus acreedores ahora quieren venir a llevarse como esclavos a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tienes? No necesitas tener mucho para emplearlo en el servicio de Dios. Pero estamos a veces aferrados a pensar que las buenas obras son las que van a provocar algo. No. Las buenas obras no te salvan, pero estás obligado a llevarlas a cabo. Como hijo de Dios estás obligado. Cuidado, si tus obras están siendo controladas por tu egoísmo, por tu orgullo, si tus obras están siendo, si tus palabras, tus actitudes están siendo controladas por tus prejuicios mentales, por tus prejuicios religiosos. Cuidado si no haces buenas obras pensando solamente en ti y no en los demás. Pensando en que Dios te entiende porque eres humano y Él no te va a juzgar por eso. No, Dios nos demanda y nos demandará como a la creación buenos frutos. Ahora, también dice que aparte de los animales en el mar, ¿qué más creó? Las aves. Las aves representan en la Biblia esa manera, esa forma de crecer en fe y en dependencia de parte de Dios. Ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús puso el ejemplo cuando dijo, miren a las aves de los cielos, que no trabajan ni siembran, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valen ustedes más que muchos pajarillos? Pone otro ejemplo de un ave. Dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Quién alimentó a Elías en un momento donde no había alimento? ¿Quién lo alimentó? Un cuervo. ¿Qué reposó sobre Jesús cuando fue bautizado? Una paloma. Las aves representan fe y dependencia y conexión, consagración de parte de Dios a nosotros. Entonces, si en el quinto día fueron creadas las aves, el principio que la palabra nos está enseñando es que yo tengo que crecer en dependencia de Dios. Tengo que aprender a soltar aquello que no es de mi espíritu. Me encanta, y yo sé que seguido lo repito, pero creo que aquí aplica. Me encanta esa frase que dice, los hijos de Dios no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Los hijos de Dios somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Pero sabes, ser un ser espiritual no es fácil. No es nada fácil. Sin embargo, Dios nos proveyó de todas las herramientas necesarias para poder alcanzar, para poder caminar, mejor dicho, en ese principio. De caminar
en esa dependencia y en esa fe en Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? El sexto día, versículo 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías, otra vez, de la misma especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces es cuando creó todos los animales terrestres. Todo lo que hoy sabemos de los animales que caminan sobre la tierra fueron creados ¿en qué día? En el sexto día. Esto nos habla de esa regeneración que tiene que haber en nuestra vida. De que de esos pasos que debemos de dar todos los días caminando en la presencia de Dios. Pero también en el sexto día, y aquí es donde quiero detenerme un poquito, en el sexto día es cuando finalmente crea al ser humano. Ya sabemos la historia, tomó polvo, sopló aliento de vida en el hombre, después el hombre dice, cada animal tiene su pareja, yo no tengo la mía, y entonces Dios abre su costilla, le saca la costilla y crea una mujer. Esa historia ya la sabemos. Pero hay 6 cosas con las cuales Dios se refirió a este hombre que creó. Le dio señorío, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala. Traigo la explicación de cada una de estas palabras, qué significa fructificar, multiplicar, pero no las voy a leer todas porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Lo que sí quiero decirte es lo que implican estas 6 cosas cuando creó al ser humano. Las repito, porque veo que algunos están apuntando. Sí. Señorío, imagen de Dios, fructificación, multiplicación, llenar la tierra y sojuzgarla. Esto representa todo esto que Dios le delegó al ser humano. Es ser su esencia en la tierra. Eso significa la palabra ser imagen de Dios, cuando le dijo que fue hecho a imagen y semejanza, y me dio gusto, me regocijé, porque así decidimos ponerle a la iglesia por nombre, y ahí es donde nos damos cuenta que fue hallado por Dios el nombre, ¿no? Y nuestro eslogan, el eslogan de la iglesia es, somos la esencia de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, de acuerdo a este significado, lo que estamos diciendo, somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, esa palabra, señorío, imagen de Dios, fructificación, multiplicación, llenar la tierra y sojuzgar, significa que somos la esencia de Dios en la tierra. Nos dio la capacidad para producir frutos positivos. No solo es multiplicarnos por multiplicarnos. Decía un pastor hace muchos años, a lo mejor esto sale sobrando que lo diga, ¿no? Pero a veces suena chistoso, pero a veces tiene mucha verdad. Y recuerdo un pastor, todavía yo era soltera, que oí que él decía, si vas a tener muchos hijos, asegúrate de mandar a todos al cielo. No se trata de tener hijos por tenerlos. Porque tener hijos implica no solamente darles de comer, darles techo, ropa, comida, estudio. Tener hijos es la tremenda responsabilidad de asegurarnos, como padres, que van a tener vida eterna cuando ya no estén en esta tierra. Entonces no es, llena la tierra, ándale, póblala, ten así, ten hijos y nietos, bisnietos y así hasta que... No nada más era eso lo que Dios estaba diciendo. Estaba diciendo, pobla la tierra, sojúzgala, gobiérnala, pero con sabiduría, dando frutos positivos, influyendo para bien sobre ellos. Otro significado de estas palabras es influir positivamente en la tierra y ejercer poder de manera afectiva y responsable. Yo les decía en la mañana, en los que vinieron al servicio en la mañana, si alguien tiene que dar testimonio de saber cuidar el planeta, somos nosotros. Si alguien debe de dar ejemplo en reciclar, cuidar el agua y no contaminar el agua, no contaminar la tierra, somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en nosotros, en el ser humano, el sentido de responsabilidad, no solamente de cuidar los seres humanos, que ni eso hacemos, sino de cuidar el planeta. La Biblia dice en el último versículo, perdónenme, no me acuerdo si es Números o Levítico, el último versículo, tú puedes buscarlo, y dice ahí, no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Y qué estamos haciendo?
¿Tú eres de las personas que te vale gorro tirar una botella de agua en la calle? Pensando que todo el mundo lo hace. ¿Eres de las personas que tiras o tiras el agua pensando que al fin que tú la pagas? Tú y yo tendríamos que tener el mayor sentido de responsabilidad de cuidar esto que Dios nos dio. Porque así como fue creado el planeta, fuiste creado tú. Y para eso fuimos creados. Ahora, entonces, de acuerdo a todo esto, llegamos a la conclusión de que no fuimos creados para la maldad. No fuimos creados para hacer maldad a otra persona. No fuimos creados para guardar sentimientos que hacen colapsar nuestra alma, como el odio, el miedo, la angustia, la depresión, la ansiedad. No, tu cuerpo, escúchame, varón, mujer, tu cuerpo va a gritar auxilio cuando tú le metes estos sentimientos a tu cuerpo. De ahí que vienen y ayer estuve leyendo mucha información sobre lo que sucede cuando guardamos en el alma miedos, angustia, odio y todos esos sentimientos. Y no alcanzaría el tiempo para leerte, leí muchas páginas. Pero sabes, en resumen, ¿qué es lo que decía? Todos estos sentimientos van a colapsar tus riñones, tus pulmones, tu hígado, tu cerebro, tu corazón, se dispara la presión arterial, se afectan los músculos, afecta tu productividad de vida, afecta absolutamente todo. Y lo escuché a un neurólogo decir en un programa que vi. Este neurólogo decía que el cerebro no es apto para tener miedo. Dice que cuando tú tienes miedo a algo, dice que hay unas venitas en el cerebro que se expanden tanto que pueden llegar a reventarse. Y de ahí lo que conocemos como muchas veces las embolias. ¿Sabes? La ciencia médica puede decir, fue la presión alta y la presión alta viene por consecuencia de cosas que comes. Sí, puede influir. Pero de acuerdo a la Biblia, y les decía yo en la mañana, esto no te lo va a enseñar ni el psicólogo ni el psiquiatra. Esto te lo enseña la Biblia. Sí puede influir muchas cosas hoy en día. Pero ¿sabes qué? Lo que genera hipertensión mayormente es permitir que llegue miedo, angustia al cerebro. Fíjate, leí esto que me llamó la atención. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que cuando Adán comió del fruto prohibido, Adán y Eva, dice que Dios se paseaba por la tarde en el huerto y dice que buscando a Adán, y dice que, ¿se acuerdan que preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán dice que se había escondido detrás de los árboles, ¿no? ¿Se acuerdan que le contestó Adán a Dios? Tuve miedo. ¿Qué le dijo? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ojo, no le dijo tuve vergüenza, porque todos pensaríamos que se escondió porque estaba desnudo y le dio pena. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento que era vergüenza y por eso se escondió? No se escondió por miedo. No se escondió por vergüenza, se escondió por miedo. ¿De qué tenía miedo? ¿Sabes qué? Por primera vez, el ser humano conoció el miedo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando quebrantó las reglas de Dios. No puedes pretender quebrantar una y otra vez las reglas de Dios y no sentir miedo. No vergüenza, el miedo. Porque sí se siente miedo de desobedecer a Dios. Hay leyes internas que Dios ha puesto en tu corazón y las has violado. Y cuando se colapsa tu cuerpo, se colapsan tus emociones, entonces culpas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu amiga, a medio mundo de tus circunstancias. A Dios. Porque es más fácil culpar a otros que asumir la responsabilidad de estar quebrantando los principios de Dios, de desobedecerlo. No fuiste creado para albergar esas emociones en tu interior, porque tu cuerpo va a colapsar. Termino con este versículo
Solamente uno más, porque ya no puedo dar todo lo demás, ya se nos fue el tiempo. Solamente quiero, ponme el último, Linda, por favor, 1 Samuel 1:10. Te menciono esto rápido antes de que me pongas ese texto, Linda, permíteme. Estos textos no los vamos a pasar en pantalla, solamente te los voy a mencionar. La Biblia no especifica términos psicológicos, porque en aquel tiempo no existían palabras como depresión, ansiedad, bipolaridad. Díganme más enfermedades psicológicas. ¿Qué otras enfermedades psicológicas hay? ¿Qué? Trastorno de ansiedad, frustración. Bueno, ustedes son todos esos términos. No existían. Pero la Biblia los engloba en una sola palabra: amargura. ¿Cuándo vino amargura? Te voy a decir nada más algunos textos. En Hebreos 12:14, para los que están apuntando, si después quieren leerlos en su casa, Hebreos 12:14 dice: mirad bien que no brote raíz de amargura en vuestro corazón y por ella muchos sean contaminados. Entonces habla de la amargura. En la amargura están englobado todas las enfermedades psicológicas. En Hechos capítulo 8, versículo 23, habla de un hombre llamado Simón, a quien Pedro lo confronta y le dice: en hiel de amargura veo que estás. Este hombre era un hombre, era un brujo, era un adivino, y entonces se está hablando de que también esas enfermedades pueden venir por violar principios que Dios ha establecido, como es no consultar hechiceros, brujos, y todo lo que tiene que ver con ocultismo es abrir puertas a enfermedades mentales o trastornos mentales. En Génesis capítulo 26, versículo 35, dice la Biblia que Isaac y Rebeca tenían amargura de espíritu a causa de que su hijo Esaú se había casado con una mujer. ¿Ay, quién era, Arturo? ¿De dónde era la esposa de Esaú? Creo que cananea. Y dice que era una mujer mala. Y dice que Isaac y Rebeca tenían amargura a causa de la esposa que Esaú había tomado. Esto nos habla de que a veces la misma familia nos provoca amargura. Pero ojo, hoy en día la psicología le llama inteligencia emocional. La Biblia le llama ser sabios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si yo, voy a poner un ejemplo. Ven, Oscar, ayúdame. Si Oscar, yo agarro y él estando ahí parado, yo agarro, no, le doy una patada, él puede ofenderse conmigo porque lo hice a propósito. Pero si yo voy pasando y por accidente lo empujo, lo pateo, y él se ofende conmigo, gracias. Si él se ofende conmigo, ¿es inteligente emocionalmente? ¿Es sabio? Aprende a seleccionar las ofensas que verdaderamente valen la pena. Si alguien te ofende sin querer, no te lo tomes personal, déjalo pasar. Si alguien te ofendió a propósito, ahí voy de acuerdo. Llora, patalea, grita, oféndete, lo que tú quieras. Pero llora lo que tengas que llorar y déjalo pasar. No te pases llorando la vida por el que te pateó y te ofendió a propósito. Y si no lo hizo a propósito, peor tantito. A veces la gente ni siquiera sabe que nos hizo daño y nosotros lo traemos acá en el corazón. Es que me dañó, es que me criticó, es que me hizo. Aprende a filtrar lo que verdaderamente vale la pena que guardes acá. Y si no vale la pena, y sí, si vale la pena, llora, enójate, lo que quieras. Pero madura. Deja de pasarte la vida llorando por una ofensa que te hicieron, por una tragedia que viviste. Pero no fuiste diseñado para eso. Vas a colapsar. Tu cerebro va a colapsar. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Samuel, en Ruth capítulo 1, versículo 13. Dice que Noemí le dijo a la gente: llámenme, porque ella viene de Moab y se habían muerto su esposo y sus 2 hijos. Y entonces cuando la ven, dicen: ¿es Noemí? Y Noemí dice: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. Porque dice: porque Dios me ha herido, Dios me ha lastimado. Los que están amargados generalmente tienden a culpar a Dios de sus tragedias. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Samuel 22:2, donde dice que a David se le unieron todos los amargados de espíritu. Qué curioso que cuando tenemos
que hay veces que Dios nos va a rodear de pura gente amargada. Y ay, Dios mío, ¿has platicado con una persona amargada? La verdad que es incómodo, te duele la cabeza. Dices, ay, Dios mío, es feo rodearte de gente amargada. Bueno, pues a David lo siguieron un montón de amargados, pero David tuvo el carácter, el corazón de Dios para sacarlos a salir de esa situación. Y el último texto, 1 Samuel 17:8, dice la Biblia, dice, porque con amargura de ánimo, dice, como la osa a quien le han quitado sus cachorros. Muchas veces una de las puertas que se puede abrir a la amargura, a enfermedades del alma, es cuando algo nos es quitado. Es la puerta más grande que se abre a la amargura, a enfermedades mentales, cuando algo nos es quitado. Pero Dios nos enseña a través de los principios de la creación. No fuimos diseñados para eso. Ahora sí ponme el texto y termino. 1 Samuel 1:10. Dice, ella, o sea, Ana, dice la Biblia que ella no podía tener hijos. Y en este texto dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró ¿cómo? Se vale llorar. Dile a quien está a tu lado, se vale llorar. Pero no solo se vale llorar, ¿cómo hay que llorar? Dígalo fuerte, ¿cómo hay que llorar? Abundantemente no quiere decir que te vas a pasar la vida llorando. Llora lo necesario, lo que tienes que llorar, y después límpiate esas lágrimas y levántate a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Sabes? La mejor manera de llorar no es que vayas y platiques con tu hermana, con tu primo, con tu tío, con tu mejor amiga. No. La mejor manera en la que puedes llorar, te puede funcionar hablar con la gente para desahogarte, pero la mejor manera de llorar, el mejor lugar, es cuando lloras ante la presencia de Dios. Cuando doblas tus rodillas, derramas tus lágrimas delante de Él, tus lágrimas se convierten en semillas que pueden dar fruto en la presencia de Dios. El mejor lugar para llorar, por eso la importancia de congregarnos. Porque aquí puedes levantar tus manos en medio de la música, puedes desahogar y llorar y gritar y bramar todo lo que necesites. Es un lugar apropiado para derramar tus lágrimas. Pero ¿sabes qué? Preferimos pagar un montón de dinero con el psicólogo, con el psiquiatra, ir con gente que puede ayudarnos. Yo no digo que sea malo tampoco. Pero cuando aprendes a derramar tu alma ante la presencia de Dios, te puedo asegurar que no es necesario. Porque como te mencioné ahorita, estos principios ni el psicólogo ni el psiquiatra te los va a enseñar. Te los enseña la palabra. Así que nosotros, o mejor dicho, la creación fue una copia fotostática de esto que hoy somos tú y yo. Tú y yo somos un universo encerrado en un cuerpo chiquito como el mío. ¿Qué universo? Los mismos neurólogos dicen que el cerebro es un universo que todavía no se descubre todo lo que está en él escondido. Tu vida, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo son un universo. Y Dios primero lo hizo en la creación, pero en su mente, en su corazón, estaba el producto terminado. ¿Cuál era? Los seres humanos, que seríamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como ya vimos, ¿qué significa la palabra imagen? Esencia de Dios. Deja que Dios ponga esa esencia en tu vida. Y deja de estar permitiendo que tu cuerpo, el diseño perfecto que Dios hizo en ti, esté siendo usado para cosas que Él no te llamó a hacer. No guardes en tu corazón lo que no te corresponde, porque vas a colapsar física y emocionalmente. Ponte de pie, por favor.